Las mujeres indígenas Moncox de Lomerío, representadas por los equipos técnicos de género de sus comunidades, buscaron fortalecer su participación en la gobernanza del territorio. Con el apoyo de la SICOL, decidieron organizarse para encontrar en la unidad mecanismos que les permita participar efectivamente en la gobernanza de su territorio y promover sus propios proyectos productivos y de empoderamiento político. El 2021, bien recuerdo que en septiembre, a finales de septiembre, tuvimos un taller aquí con ellas, en la cual ellas me dieron un mandato que vaya a donde el directorio de la SICOL, que querían un primer encuentro de mujeres, que querían organizarse. 8 promotoras comunitarias y 8 ETG, equipo técnico de género. Como cacique de género convoqué para el 7 de diciembre del 2021 con 21 comunidades, con más de 108 mujeres que estuvieron. Ellas querían organizarse, las comunidades eligieron a sus representantes por zona y se fue a una votación donde hay ahora un directorio de la Organización de Mujeres Indígenas de Lomerío. Primeramente nosotros en el trabajo que hicimos hemos decidido que fuéramos como un brazo operativo del directorio de la SICOL. Pero en este caso, en el transcurso de que fuimos viendo, ahora ya simplemente nosotros somos parte de una organización autónoma por la propia decisión de nosotras como mujeres, ¿no? Para poder trabajar. Pero no estamos, digamos, separados, sino estamos ligados de también coordinar con el directorio de la SICOL y así llevar en conjunto y coadyuvar las necesidades de las comunidades, porque trabajamos dentro de las comunidades y con los mismos comunarios y comunarias del territorio de Lomerío. Que actualmente ya se ha venido trabajando en mesas técnicas para el recojo de información para elaborar el estatuto y el reglamento de la OMIL, ¿no? Ahora estamos en un proceso de revisión nuevamente con las comunidades que se está convocando nuevamente para luego ya así convocar a una gran asamblea de las mujeres para luego aprobar el estatuto, ¿no? Y luego así seguir haciendo los trámites de lo que es la personería jurídica ya para así que esta organización esté ya bien consolidada, ¿no? Y poder ya trabajar, buscar alianzas estratégicas con diferentes instituciones que tenga esa voluntad de trabajar con las mujeres, ¿no? Con un enfoque de género, tal vez buscar algunos proyectos productivos para que así las mujeres trabajen. Entonces, El IBIF reconoció el proceso de empoderamiento que las mujeres Moncox estaban liderando y decidió apoyarlas, dando continuidad al trabajo que se realiza para el fortalecimiento de la gobernanza de los bosques, ahora con un enfoque de género transformador en su accionar institucional. Nosotros como MIN nos hemos organizado con el fin de que seamos reconocidas más como mujeres y podamos traer proyectos para las comunidades, para que las mujeres tengan un ingreso a su casa y genere recursos, ¿no? Llevar a su familia. Y también queremos más capacitaciones en temas de conocer más los derechos y erradicarnos la violencia. El rol sería de nosotros como mujeres, vamos a tener, digamos, esa mentalidad de nosotros como mujeres, que nosotros tenemos derecho de dar sugerencias, opiniones y también a ejercer un cargo más que todo. Y también continuar trabajando con las mujeres en temas productivos, ¿no? También en formación, capacitación, pero a la par va el tema productivo para erradicar la violencia psicológica y mental de mis compañeras mujeres. Tener su propia organización autónoma está permitiendo a las mujeres indígenas de Lomerío asumir una mejor representación y participación en asuntos inherentes a su género y la captación de recursos externos para implementar proyectos productivos sostenibles, así como promover sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, derechos que ampliarán sus posibilidades de desarrollo económico y con ello su capacidad para decidir sobre su vida, familia y territorio. Estamos seguras de que vamos a continuar trabajando con las compañeras mujeres para que sea visible su participación, tanto comunal, dentro de la comunidad y también como fuera, en lo que es ejercer cargo público o también en la organización. Bueno, y así también nosotros ir consolidando nuestra autonomía propia como mujeres dentro del territorio de Lomerío. Y también llevamos en coordinación con el directorio de la SICOL, la cacique de género,
para poder continuar implementando algunos proyectos y con las instituciones que nos puedan cooperar. El 22 de septiembre del año 2023 contamos con la aprobación del estatuto y reglamento de la organización. Así nuestra representación a nivel del territorio, nosotros vamos a ejercernos lo que siempre hemos estado buscando. Entonces les invito para que, así como iniciamos esto, sigamos empoderándonos de todo lo que es el proceso para nuestras comunidades.